Muy buenas tardes a todos los presentes en la transmisión. El día de hoy vamos a hacer la recuperación de la última clase del primer curso de interpretación de exámenes auxiliares, que va a ser sobre diagnóstico de enfermedades transmisibles y exámenes específicos a cargo del doctor César Cabeza Sánchez. Y muy bien, doctor, le doy pase para que pueda comenzar. Bueno, muchas gracias. Vamos a, en realidad, hacer cómo es que se hace el diagnóstico de enfermedades transmisibles. Un poco esto está más aplicado, más que el tema solamente laboratorial, cuál es la aplicación práctica de las pruebas, ¿no? Entonces, una cosa que los médicos hemos dejado de hacer es el diagnóstico sindrómico. Y vamos a ver por qué. De este mapa ustedes van a ver la cantidad de enfermedades infecciosas que hay en el Perú. Son muchas, dependiendo de las regiones, dependiendo de las estaciones del año. Y actualmente vivimos esta pandemia del COVID-19 que se ha dispersado por todo el Perú. Evidentemente es un tema mundial, es una pandemia, y en el Perú no hay una región que sea librado también de este problema. Entonces ustedes ven que hay muchas enfermedades infecciosas y no infecciosas, pero estas estamos viendo solo las infecciosas, que ya el hecho de haber varias en una región, por ejemplo, que cursan con síndrome febril, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, un aspecto importante que es válido para cualquier enfermedad, en este caso esta lámina del SARS-CoV-2, es que hay tres pilares para el diagnóstico. Uno es la situación y los antecedentes epidemiológicos, y hay que saber de dónde viene la persona, dónde está, qué contactos ha tenido, qué factores de riesgo tiene. Toda esa información es el aspecto epidemiológico, es el primer pilar. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. Tiene tos, tiene fiebre, tiene ictericia, hepatomegalia, todas las manifestaciones clínicas. Entonces, teniendo la información epidemiológica, nosotros ya podemos sospechar de qué se trata. Eso lo vamos a complementar con los hallazgos clínicos y luego viene el hallazgo laboratorial, que es el tercer pilar. Entonces, para un médico hacer el diagnóstico necesita de los tres componentes. No hay que acostumbrarnos todos al laboratorio, como en esta pandemia todo se ha laboratorizado y todos piensan que la solución está en las pruebas, pero en realidad es importante la epidemiología, la clínica y complementariamente el apoyo diagnóstico que puede ser con pruebas moleculares en este caso o pruebas antigénicas, también pruebas serológicas y diagnóstico de imágenes, ¿no? Entonces, con toda esta información, el médico hace un diagnóstico y toma una decisión. No hay que olvidar el pilar de la epidemiología, la clínica y el laboratorio. Bueno, esto cuando habían las clases presenciales, preguntábamos a los alumnos, ¿qué es esto, no? Entonces acá hay un edema, acá hay una inflamación de la articulación. Bueno, no hay forma de comunicarnos ahorita con ustedes, pero esto, por ejemplo, pueden ser varias cosas. Puede ser una artritis, puede ser una inflamación por arbovirus, por upuche. O sea, pueden haber varias etiologías y esta es una persona con un síndrome febril y además viene con esto. Entonces, los pacientes vienen así, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, vienen lesiones de este tipo y uno, por más clínico, experto que sea, no va a llegar a un diagnóstico solamente viendo. La única enfermedad en la que uno puede diagnosticar solo viendo semiológicamente es la psoriasis, ¿no? Pero después, por ejemplo, al final esto fue una esporoticosis y esto una micosis, disculpe, te llamo un ratito, estoy en una llamada del resultado. Ya. Sí, ya pego. Entonces, es importante tener un esquema de diagnóstico
una estrategia de diagnóstico considerando esos tres componentes. Al final, por ejemplo, esto, les digo porque hemos hecho la biopsia, los cultivos, esto fue una esporotricosis, que es un hongo subcutáneo, y esta fue una tuberculosis cutánea. Entonces, si uno no hace un estudio con una estrategia determinada, no va a llegar a un diagnóstico y va a dar tratamientos que son inadecuados por largo tiempo, que pueden ser tóxicos y no van a mejorar, y el paciente va a perder la confianza, ¿no? Entonces es importante, antes de embarcarse en un tratamiento, tener un diagnóstico adecuado. Entonces, como les decía, las enfermedades no vienen con, los pacientes, mejor dicho, no vienen con un letrero que dice tengo fiebre amarilla o tengo dengue o coronavirus, ¿no? Las pacientes vienen con síntomas, vienen con un síndrome. Y esos síndromes, por ejemplo, uno de ellos es el síndrome febril. Y ustedes saben, el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Entonces podemos tener un síndrome febril, por ejemplo, tenemos la malaria, el dengue, otros arbovirus. Tenemos el síndrome febril, si a eso se agrega ictericia, podemos tener las hepatitis, la fiebre amarilla, la bartonela. Y si al febril se agregan manifestaciones hemorrágicas, pueden ser dengue, fiebre amarilla. Y si el síndrome febril se asocia con signos respiratorios, entonces acá tenemos ya las enfermedades respiratorias, la influenza, el SARS-CoV-2, el COVID-19, etc., ¿no? Entonces, actualmente, en realidad, si una persona viene con fiebre y tos, por ejemplo, uno asume casi del saque que esto es un COVID-19. Pero en otros tiempos y en otros lugares, como por ejemplo en Iquitos y en toda la Amazonía, ya pasó el COVID-19 y empiezan a aparecer casos de dengue, de leptospira. Entonces, no es tan fácil hacer un diagnóstico solamente etiológico, sino pensando que un enfoque sindrómico que nos va a dar varias posibilidades, y según esas posibilidades vamos a indicar la prueba diagnóstica, ¿no? Y hay otras manifestaciones como las neurológicas, que primero empiezan con fiebre, luego manifestaciones neurológicas, o con erupción cutánea, o con diarreas. Entonces, hay toda una serie de enfermedades que se pueden buscar con ese criterio que les he dicho, con los tres pilares que tenemos, ¿no? La epidemiología, la clínica, y según eso pedimos la prueba de laboratorio para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, hemos mencionado esto, que es importante el antecedente epidemiológico, las manifestaciones clínicas y el tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un tiempo de enfermedad menor de 5 días, podremos hacer las muestras como el aislamiento del virus, las pruebas moleculares, las pruebas antigénicas, etc. Pero si tiene más de 5 días, vamos a detectar ya anticuerpos por técnicas de ELISA. Entonces es importante, ya hemos dicho ya los tres pilares, pero a eso hay que agregar el tiempo de enfermedad. En el caso del SARS-CoV-2, el punto de corte acá sería 7 días, ¿no? Menos de 7 días, pruebas moleculares, pruebas antigénicas. Más de 7 días vienen las pruebas serológicas. Y acá es importante destacar que es importante la prueba se aplica dependiendo del tiempo de enfermedad. Si una persona viene con menos de 7 días de enfermedad, por ejemplo, con COVID-19, le aplicaremos la prueba molecular o la prueba antigénica. Pero si viene con más de 7, 10 o más días, le aplicaremos una prueba serológica. Entonces, cada prueba tiene su lugar. Si aplicamos la prueba molecular después de los 10 días, en realidad ya no hay virus y es negativo, pero eso no significa que la prueba sea mala, sino que la prueba se aplica en un momento que ya no está el virus. Igualmente, si yo busco anticuerpos el primer día de la enfermedad o el segundo día, obviamente no voy a encontrar, pero si lo aplico después de los 7, 10 días, voy a encontrarlo. Entonces, las pruebas se van a aplicar dependiendo del momento de la enfermedad y las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en las primeras semanas lo que necesitamos es
detectar la presencia del virus, y después de la semana lo que vamos a buscar ya es la presencia de anticuerpos. Entonces, si por ejemplo tomamos como ejemplo el síndrome febril, vamos a tener todas estas enfermedades que no son de libro ni es mi ocurrencia. En el Perú tenemos dengue, chikungunya, malaria, peste, leptospira, zika, y ahora se ha agregado acá el COVID-19, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el caso del dengue, chikungunya y zika, que empiezan con fiebre los tres, pero en el camino se van agregando, en el caso del dengue, más dolor retroocular, en el caso del chikungunya, dolores articulares, y en el caso del Zika, un rash. Entonces, clínicamente uno puede acercarse al diagnóstico, pero al final necesitamos, en enfermedades virales sobre todo, el diagnóstico laboratorial. Entonces, según el síndrome, vamos a tener la opción de aplicar alguna de estas pruebas. Entonces, tenemos pruebas que son de examen directo, pueden haber aislamiento, pruebas moleculares y pruebas serológicas. Dependiendo si es un virus, si es una bacteria, un parásito o es un hongo, vamos a aplicar cualquiera de estas pruebas. No me voy a detener en este cuadrito, pero lo que quiero decirles es que según la etiología que estamos pensando, hay diferentes tipos de pruebas que se pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, acá, en el virus del papiloma humano, que es uno de los causantes del cáncer cervicuterino, actualmente se aplica la técnica de PCR para detectar el material genético de este virus. Este es un ejemplo de cómo debiéramos hacer un fluxograma en caso estamos frente a un síndrome febril, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un síndrome febril, si sabemos que si la persona viene de África o de Loreto, que está en el Amazonas, entonces vamos a sospechar que sea malaria. Entonces si pensamos que es malaria, le pedimos una gota gruesa. Si pensamos que esta persona estuvo en Ancash o en una zona donde hay Bartonella, le pedimos una gota, un frotis para Bartonella. Entonces es importante tener la presunción diagnóstica con la clínica y la epidemiología, y luego indicamos la parte laboratorial. Entonces es importante que ustedes tengan una presunción diagnóstica, y para eso es importante el antecedente epidemiológico y la clínica. Y para eso no necesitamos ser epidemiólogos ni infectólogos. Cualquier médico, cualquiera sea su especialidad, debiera conocer cuál es el perfil epidemiológico que hay en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ver cosas concretas que hemos hecho acá en el país. Acá, por ejemplo, frente a la situación de esta dificultad que tenemos hacer en diagnóstico, en el Instituto Nacional de Salud hemos desarrollado una prueba molecular a partir del problema, ¿no? Por ejemplo, viene un síndrome febril y tenemos estas posibilidades: dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospira. Entonces, se ha hecho una plataforma de diagnóstico que incluye todas estas etiologías con pruebas moleculares. Entonces, si es un síndrome febril, sobre todo el primero o segundo día, que solo fiebre, no tiene otra manifestación, le aplico esta plataforma y me va a dar el diagnóstico. Puede ser que sea dengue, puede ser que sea zika, puede ser que sea malaria por vía falciparum. Y según ese resultado, voy a hacer un manejo clínico individualizado de la persona, y también voy a tomar las medidas de control. Y esto es algo que esta pandemia nos está enseñando, ¿no? De que el diagnóstico laboratorial no solamente debe servir para hacer un diagnóstico individual de la persona que
hay que diagnosticarlo y tratarlo según el diagnóstico, pero también es importante, si yo de pronto empiezo a ver personas que tienen fiebre y distrés respiratorio y se mueren en pocas horas, y diagnostico que puede ser un SARS-CoV-2, ¿no? Un COVID-19, eso tengo que reportarlo, no me puedo quedar yo callado como médico viendo solo el caso individual, porque eso puede tener una implicancia en la salud pública. Y lamentablemente eso ha ocurrido, ¿no? Porque si los primeros casos que ocurrieron en Wuhan hubiesen los médicos diagnosticado tempranamente al primero o segundo caso que apareció después de estar en contacto con los animales, estos murciélagos, entonces se podría abortar una pandemia, imagínense, ¿no? Pero si nosotros tenemos la actitud de solo ver el caso de Madrid individual y no lo ligamos al riesgo que hay de transmisión a otros grupos o otras personas, ahí perdemos una gran oportunidad, ¿no? Entonces, con este PCR múltiple hemos logrado validarlo y actualmente está disponible en el país, ¿no? Y también se ha aplicado un PCR que es muy simple, que es colorimétrico, que nos puede ayudar a saber cuál es el diagnóstico. Bueno, acá hay otros detalles. Entonces, para tomar muestras, ¿qué se necesita? Actualmente, antes, cuando yo era interno o externo, todavía tomábamos muestras con una agujita y un tubito y teníamos alto riesgo de infectarnos con VIH, con hepatitis, ¿no? Actualmente hay un sistema cerrado que esto se llama el Vacutainer, ¿no? Y los tubos son cerrados, de manera que la sangre que yo saco acá voy a inocular a través de estos tubos y todo es un sistema cerrado que evite el riesgo de contaminación, ¿no? Y incluso cuando hay problemas de, uno no puede ver la vena, hay aparatos que nos pueden indicar cuál es la red de venas que hay para poder acceder con, y acá ustedes pueden ver esto, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud tenemos este equipo que nos permite identificar por dónde podemos introducir la aguja. Entonces, para obtener una muestra hay que tener todo a la mano cerca, ¿no? No, a veces, a ver, abre la boca al paciente, le voy a poner el hisopo y me voy a buscar el hisopo, se me perdió, no sé dónde está. Entonces, todos los materiales para obtener muestras deben estar juntos y al alcance de la mano. Esto incluye tener una ficha epidemiológica, los tubos, las agujas, todo lo necesario para la obtención de muestras, los hisopos, etcétera, ¿no? Y una cosa importante es la protección personal. Esta pandemia igualmente nos ha enseñado la necesidad de protegernos. Estar vacunados contra hepatitis B, contra tétanos, todas esas vacunas que nos van a proteger, pero además necesitamos protección física, ¿no? Lentes, mascarillas, y luego el uso de guantes, y una vez que hemos utilizado un objeto punzocortante tenemos que eliminarlo cumpliendo las normas de bioseguridad. Entonces, claro, en nuestro país es así, nosotros hemos viajado mucho por la selva, la sierra, estas son las condiciones en las que uno enfrenta y uno tiene que ir pensando que cuando hay una epidemia en algún lado, tenemos que hacer pruebas de diagnóstico y hay que considerar las limitaciones que hay también en estas zonas, ¿no? Otra forma de diagnóstico es haciendo biopsias y también el estudio de histopatología, ¿no? Se pueden tener tejidos congelados o tejidos fijados en formol. Acá, en síntesis, les puedo decir que para hacer el estudio histopatológico, la muestra del tejido puede ser hígado, vaso, estómago, lo que sea, de la biopsia, debe ser un cubito de 2 centímetros de lado, suficiente. Eso se introduce un frasquito con formol al 10%, y el formol lo que va a hacer es fijar las proteínas
Porque si ponemos un tejido muy grande, o un troncho, cuando uno está emocionado, sacar un hígado de 20, 30 gramos, eso no es muy útil, ¿no? Simplemente se pone un tejido pequeño de 2 centímetros de lado, un cubito, y se pone un frasquito con fórmula 10%, y eso sirve para hacer estudios de histopatología con eosina, hematoxilina eosina, pero también actualmente ya se pueden hacer pruebas moleculares y de inmunohistoquímica utilizando ese tipo de tejido fijado. Ahora, para el transporte de muestras hay contenedores que deben ser contenedores que brinden seguridad y no solamente a la persona que manipula, sino a las personas que pueden estar cerca. Este es un termo, por ejemplo, que en de 2 y 8 grados uno puede transportar muestras de virus para cultivos. Y en caso extremo, antes se usaba mucho nitrógeno líquido, porque ahora, pero si uno se aparece con esto en el aeropuerto, nadie lo va a aceptar, porque todo tiene restricciones. Entonces, esto es una muestra de este contenedor de seguridad que tiene 3 capas, ¿no? Como ustedes ven acá, tiene una capa más externa, este es un tubo metálico, y en su interior está la muestra, ¿no? Esto garantiza de que haya hermeticidad para que la muestra, si está suspendida en líquido, no se pueda salir y contaminar el lugar donde se está transportando, ¿no? Entonces tenemos enfermedades transmitidas por vectores, que son estas las que son más importantes en nuestro país, y las enfermedades respiratorias, como estamos viendo ahora el SARS-CoV-2. Entonces, en el caso de enfermedades producidas por arbovirus, tenemos todos estos, que tampoco es del libro, ¿eh? Todos estos virus están presentes en el Perú. El oropuche, el mayaro, la fiebre amarilla, la encefalitis venezolana, el dengue, todos son virus que circulan en nuestro país. Y este vector, que es el Aedes, es el responsable de la transmisión del dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla urbana. Este es el virus del dengue que tenemos 4 serotipos, pero en cada uno de estos serotipos tenemos genotipos, y es un virus RNA. Entonces acá hay diferentes métodos, ¿no?, para diagnosticar el dengue. En la primera etapa de la enfermedad usamos métodos directos que nos permiten aislar el virus en cultivos, el PCR que detecta el genoma y un antígeno NS1 que también se puede detectar. Y luego tenemos métodos indirectos, que son las pruebas serológicas IgM, IgG. Y acá hay una gran diferencia. Las pruebas que son estos métodos directos son mucho más específicos, pero son menos sensibles. En cambio, los métodos indirectos son muy sensibles, pero no son muy específicos. Y hemos dicho que en muestras de menos de 5 días se pueden aplicar el cultivo, las pruebas moleculares y el antígeno NS1. Y en las pruebas que tienen más de 5 días, las pruebas serológicas de IgM y IgG. El IN se produce un ELISA que es el TARIKI se llama. Y entonces, esto es válido para todas las enfermedades virales. Acá estamos viendo el dengue como un ejemplo. Pero para todas las enfermedades virales, si uno quiere hacer el aislamiento del virus, detectar el RNA, la muestra debe tener menos de 5 días. Y si tiene más de 5 días el tiempo de enfermedad, ya se aplican las pruebas serológicas. Esto es un kit que produce el Instituto Nacional de Salud, que se llama Tariki, que en quechua significa te encontré. Eso también es importante destacar, ustedes jóvenes, que tenemos muchos retos por hacer. No solo se trata de investigar y publicar, sino cómo es que ese conocimiento se transforma en una tecnología útil para mejorar la salud. Y esto es lo que se hizo con esta. Se estudió, se logró hacer el ELISA, se publicó y se tiene ahora un kit de ELISA que lo produce el país, es de bajo costo y está accesible, ¿no? Entonces acá es importante destacar de que en la primera etapa, estos 5 días que hemos dicho, está el virus, por lo tanto lo podemos detectar sea por pruebas moleculares, por aislamiento viral o por antígenos,
Pasado este periodo, el virus desaparece y aparecen los anticuerpos. Aspectos importantes a no olvidar. Siempre debe haber una ficha clínico-epidemiológica, porque una muestra sin ficha no sirve. Y una ficha sin muestra tampoco sirve. Para fines de diagnóstico necesitamos que la ficha esté completa. Y no es necesario llenar N palabras en una ficha, no. Una cosa crítica para fines de diagnóstico, en la ficha debe estar la fecha de inicio de síntomas, la fecha de obtención de la muestra. Esto nos va a permitir cuántos días de enfermedad tiene el paciente. Poner el tipo de muestra, cómo se obtuvo, y importante, cómo lo voy a transportar y conservar. Y el tipo de prueba, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta persona tiene menos de 5 días, ¿qué voy a pedir? Una prueba molecular o un aislamiento. Pero si tiene más de 5 días, ya no pido eso, pido un IgM, un IgG. Esto es una fotografía de cultivos del virus, por ejemplo, en este caso de dengue. Acá tenemos una alfombra bonita, que es la célula Vero. Cuando les inocula la muestra del paciente, si en la muestra del paciente está el virus, va a haber un efecto citopático como acá, y acá el efecto citopático como ustedes ven acá, ¿no? Que esta capa uniforme de células Vero se van a alterar y eso se ve que es la presencia del virus. También se puede inocular las muestras en cerebro del ratón lactante. Los ratoncitos van a convulsionar, van a tener problemas después de días de haberse inoculado. Se saca el cerebro y se hacen las pruebas de inmunofluorescencia, como acá. Entonces, si las células están infectadas por el virus y le ponemos anticuerpos monoclonales fijados con fluoresceína, en el microscopio se va a ver esta fotografía, ¿no? Que hay fluorescencia que nos indica la presencia del virus, porque los anticuerpos están yendo contra estas células infectadas. Las pruebas de IgM o IgG son anticuerpos que se pueden detectar por la prueba de ELISA, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en estos pocitos de estas placas para hacer el diagnóstico, tenemos anticuerpos que están impregnados ahí, que nos van a ir a detectar la presencia del virus o la presencia de anticuerpos. La sensibilidad y especificidad es importante tener en cuenta cuando uno adquiere un kit comercial, para tener la seguridad de que es una prueba que tiene una buena sensibilidad y especificidad para fines de diagnóstico, ¿no? Acá tenemos una prueba de antígeno que en Iquitos lo hemos usado, que tiene una buena sensibilidad. Sin embargo, hay pruebas rápidas en el caso del dengue, cuya sensibilidad puede ser baja, ¿no? Entonces, antes de usar y comprar pruebas, claro, esto es muy atractivo de hacer estas pruebas porque en 10, 15 minutos tienes el resultado. Entonces, por ejemplo, acá nos sale, si logran ver, IgM, IgG, significa que esta persona tiene anticuerpos contra, o mejor dicho, anticuerpos IgM, IgG, en este caso contra el dengue, y aparecen estas rayitas, ¿no? En este caso está negativo, pero nunca hay que olvidar de que acá arriba hay una rayita que es el control. En todas las pruebas debe aparecer esa rayita. Y la segunda es el IgM y la tercera es el IgG. Bueno, no voy a ir al detalle. En el dengue se usa el PCR para diferentes objetivos. Y esto es el PCR en tiempo real, ¿no? Se pone la muestra y este termociclador va a hacer que haya la aparición del RNA del virus y cada una de estas líneas nos indica la presencia del RNA. Y esto en la pantalla de la computadora vamos a ver, y eso nos permite incluso cuantificar la carga viral, en este caso el dengue. Esta tecnología es similar para todos los virus, incluyendo el SARS-CoV-2. La diferencia es obviamente el primer, o sea, la secuencia genética que uno usa para detectar diferentes etiologías.
Y estos resultados se incorporan en una base de datos que se llama el NetLab, que está disponible en el INS y acá se ingresa con el DNI para poder uno tener el resultado. Acá vemos la información que está en esa base. Entonces, en Perú, como hemos visto en la primera diapositiva, es un país muy complejo, con una geografía muy variada. Entonces, lo que hemos hecho es tener laboratorios en todas las regiones. Y actualmente, con la pandemia, hemos logrado tener ya más de 30 laboratorios públicos y en total tenemos 36 laboratorios de biología molecular, incluyendo los privados, ¿no? Estos laboratorios nos permiten hacer pruebas moleculares y en el INS se están haciendo los genotipos del dengue, así como los genotipos de SARS-CoV-2. Entonces, todos estos estudios es posible hacerlos porque hay laboratorios en las regiones que logran conservar las muestras, enviarlos acá y a partir de esa muestra hacer todos estos estudios, ¿no? Y nos permite saber cuál es la circulación de estos genotipos en el Perú. Otro problema que tenemos es la fiebre amarilla. Estas son fotos cuando empezamos a hacer el reciente y viajamos a la Merced, donde había muchos fallecidos. Este es un virus RNA que produjo muchas pandemias, o epidemias, mejor dicho. También tenemos el chikungunya, que ingresó por el norte del Perú, que esa denominación de chikungunya viene del Macondé, de Mozambique, que significa aquel que se encorva, ¿no? Porque produce tanto dolor y contracción muscular que las personas adoptan esta posición. Entonces, el chikungunya se ha encontrado acá en Perú, se han hecho los estudios genéticos, y acá, solo para reiterar lo que hemos dicho, en los primeros días de la enfermedad se puede detectar el virus, los anticuerpos luego. Y tenemos todo un arsenal de posibilidades de pruebas, ¿no? Tenemos aislamiento viral, detección del antígeno, detección del genoma por PCR y las pruebas de ELISA, ¿no? Estamos hablando en forma muy general de las pruebas para hacer solo un panorama del diagnóstico. Y la otra enfermedad es la malaria, que en realidad es un parásito, ¿no? Y acá tenemos el Gingaosu, que es un árbol, es una planta china de donde se salió el artesinato, pero nosotros tenemos en el escudo nacional el árbol de la quina, ¿no? Que también, y fue esto motivo de un premio Nobel de una doctora china. Entonces, este parásito es inoculado por el mosquito y tiene un ciclo tanto dentro del hígado, luego es liberado para luego estar los gametocitos disponibles para que el mosquito pique y se infecte otra vez. Este ciclo ustedes lo van a ver en el curso correspondiente. Acá lo que estamos hablando es del diagnóstico. Entonces, siempre es importante la epidemiología, la clínica y luego el laboratorio. Entonces, en caso de malaria tenemos pruebas de gota gruesa, las pruebas inmunocromatográficas, que son pruebas, rápidas también, y las pruebas moleculares, ¿no? Estas pruebas rápidas las hemos ensayado en promotores de salud en la Amazonía. Y ustedes saben, en la Amazonía no es fácil tener pruebas moleculares, ni microscopio. Entonces, estas pruebas rápidas ayudan mucho al diagnóstico y un promotor de salud lo puede hacer. Acá tenemos la gota gruesa, ¿no? Es importante saber la calidad de las muestras para hacer una lectura adecuada y se van a poder identificar los parásitos con la coloración correspondiente y viendo el microscopio. Entonces, la gota gruesa nos permite identificar la especie, el estadio de desarrollo, y el frotis nos ayuda a identificar la especie. El PCR en malaria en realidad no está muy generalizado, se usa más con fines de estudio o para detectar y fenotipificar el parásito. Antes este PCR así, ahora tenemos el PCR en tiempo real. Y las pruebas inmunocromatográficas, llamadas las pruebas rápidas, sí son muy útiles, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta rayita de acá, es el control. Siempre, para saber si una prueba está viable, está bien hecha,
debe aparecer el control. Entonces, si solo sale una línea, es el control que es negativo. No, esta tira está negativa y luego el control tiene que siempre salir. En el caso del Vivax, sale una línea en la parte superior y en el falciparum salen 2 líneas. Entonces, si salen 2 líneas, será falciparum, si sale una, será Vivax. Y si no sale ninguna, es negativa, pero no se olviden que esta rayita de control debe aparecer en cualquiera, en todas las pruebas en realidad, antes de utilizarla. Lo que se hace acá es que se pone la sangre en la parte más inferior y esta por capilaridad va a subir y va a permitir, estas pruebas son tiras reactivas que están impregnadas con anticuerpos monoclonales que van a identificar la presencia del parásito. O mejor dicho, de una enzima del parásito. Y acá tenemos algunos otros ejemplos de eso. Entonces, si nosotros queremos comparar las pruebas, tenemos que saber que las pruebas de gota gruesa nos permiten detectar 50 parásitos por microlitro. Las pruebas moleculares, 5 parásitos. Las pruebas de inmunofluorescencia, 50. Y unas pruebas inmunocromatográficas, más las pruebas inmunocromatográficas necesitan más de 100 parásitos por microlitro para poder detectar. Entonces acá vemos evidentemente que las pruebas moleculares son mucho más sensibles porque necesitan pocos parásitos para detectar. Sin embargo, el patrón de oro sigue siendo la gota gruesa con la cual debemos comparar. Otra enfermedad que tenemos es la enfermedad de Chagas, que está más en el sur y en el norte de nuestro país, transmitido por este vector, el Triatom infestan. Y esto es tan antiguo que hay una momia en el cual se estudió y tenía enfermedad de Chagas, ¿no? Y esto se puede usar la histopatología para ver la presencia de este parásito, lo que se hizo, de este Trypanosoma cruzi en estas momias, en donde se detectó su presencia, ¿no? Entonces, este Trypanosoma cruzi se puede ver en cultivos o en frotis de sangre. Y es importante considerar, como digo, la epidemiología, la clínica y para aplicar las pruebas de laboratorio. O sea, acá, este es un frotis de sangre, donde van a ver un parásito flagelado. Esta es una fotografía de una microscopía, ¿no? Normal, ¿no? Con una coloración habitual para ver la presencia del parásito. Esta enfermedad puede producir formas agudas, subagudas o crónicas. La más característica es este signo de la romaña, ¿no? Que es el chagoma, que ahora ya no es tan frecuente, con muy pocos casos agudos. Antes siempre se pensaba que en Arequipa había muchos casos, ahora no hay tantos ya. Se controla, pero el problema está sobre todo en el norte, ¿no? En Amazonas, Cajamarca. Y esta enfermedad produce pues, la dilatación del corazón, que produce cardiomiopatía, y va a producir los megas, ¿no? Megacolon, megaesófago, son enfermedades crónicas producidas por este parásito. Entonces, hay pruebas del seno diagnóstico donde se ponía el ninfas del vector en este dispositivo que permitían, si picaban a la persona y se incubaba y se replicaba el parásito en este vector, asumíamos que la persona tiene la enfermedad que a partir de la sangre donde circula el parásito ha sido captado. Esta técnica en San Marcos todavía se usa, pero ya ahora con la aparición del PCR ya se usa menos, ¿no? Y si comparamos en qué método es útil, vamos a ver de que el PCR en la fase aguda, en el portador crónico, en la congénita, es la que más se utiliza, ¿no? La otra es la enfermedad de Carrión, que es muy nuestra.
Ahora se ve menos, ahora todo es COVID, pero en determinado momento va a aparecer. Y acá, cuando llegan pacientes con una clínica típica, con anemia, ictericia, solo vamos a detectar el 11%. La mayoría, incluso el 20% puede ser asintomático, ¿no? Entonces es importante saber la epidemiología para buscar esta bacteria. Sobre todo actualmente es en Ancash, en Jaén y también en la Sierra de la Libertad. El frotis, miren, tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Por eso es que la alternativa que se ha estado viendo para esta enfermedad son los cultivos o las pruebas moleculares también. Y en relación al síndrome febril con signos respiratorios, tenemos la influenza A H1N1, que hemos tenido epidemias, que el virus llegó acá y luego se quedó con nosotros, y es probable que el SARS-CoV-2 también tenga el mismo comportamiento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una radiografía de una persona que tuvo H1N1, y en este caso, otra enfermedad que hay que hacer el diagnóstico diferencial es la peste que tuvimos en Trujillo. No todo es SARS-CoV-2, puede haber influenza, puede haber peste o virus sincicial respiratorio, sobre todo cuando este virus ya se queda con nosotros. Acá lo que hemos visto es que los primeros casos de esta enfermedad por H1N1 eran gestantes que fallecían con neumonía, no se sabía cuál era la causa, al final en la morgue se detectó que tenían H1N1 y además tenían infecciones sobreagregadas por neumococo y eso es lo que los llevaba a la muerte, ¿no? El hantavirus también es otra enfermedad respiratoria. Acá, al final, el uso del PCR nos va a dar las pistas en las enfermedades respiratorias, que son varias. Entonces, ¿cómo es que se obtiene la muestra, no? Se hace un hisopado nasofaríngeo, o sea, se toma una muestra de la nariz y de la faringe, ¿no? Y los virus son microorganismos que necesitan de una célula para replicarse, ¿no? Si están en el medio ambiente no va a haber forma de replicarse, porque necesitan el material genético de la célula para utilizar todo el sistema de elaboración de proteínas para poder replicarse. Entonces, en el caso de la obtención de la muestra, uno debe tener una muestra enérgica donde en el hisopo se impregnen las células epiteliales de la nasofaringe y eso nos permita hacer las pruebas moleculares, porque si uno no hace bien esa obtención, la persona puede tener la infección, pero el resultado va a ser negativo porque la muestra ha sido inadecuada. Entonces es importante, a veces uno por temor solo hace el muestreo de la parte más externa y obviamente ahí no hay células disponibles de la mucosa y pueden salir un resultado falso negativo, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, se obtiene la muestra por un lado de la nariz y por otro lado de la faringe. Se hace una rotación y acá se va a impregnar las células con el virus, ¿no? Y esto se va a transportar entre 2 y 8 grados para mantener. Y estos tubitos donde se pone la muestra tienen preservantes, son para cultivos virales, de modo que eso garantiza que el material genético se mantenga, porque ustedes saben, el RNA o los virus que tienen RNA son virus muy lábiles. O sea, el RNA a temperaturas ambientales va a inactivarse rápidamente, por eso es importante mantener una cadena de frío para transportarlo. Por eso que ustedes han escuchado que esta vacuna de Pfizer, que es de RNA, están mencionando, ¿no?, que debe tener menos 70 grados. Bueno, en este caso no necesitamos tanto, que solo es para una prueba de laboratorio, entre 2 y 8 grados para su transporte, ¿no? Y acá vemos
Este es el hisopo, que acá es que donde se deben impregnar las células, ¿no? Como ustedes ven, son diferentes tipos de hisopo que se introducen en este tubito que tiene un medio de transporte viral. Si puede ser el aislamiento viral en cultivo de células Vero y con la prueba de inmunofluorescencia podemos detectar la presencia del virus. Y en realidad estos métodos son válidos para cualquier virus. Puede ser para el virus inicial respiratorio, para el virus de influenza, H1N1, SARS-CoV-2, para cualquiera. Lo que pasa es que cuando uno cultiva en el virus, hay un efecto citopático, cosecha esas células, les aplica la inmunofluorescencia. ¿Y qué consiste esto? De que si la célula está infectada por un virus, que puede ser en este caso influenza, yo tengo anticuerpos monoclonales que están adosados a fluoresceína, y si se ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, o sea, los anticuerpos monoclonales identifican al virus de la influenza, entonces va a haber fluorescencia. Lo voy a ver acá. Ahora, si en la célula han crecido virus de SARS-CoV-2, le voy a poner anticuerpos monoclonales contra el SARS-CoV-2, también unidas a fluoresceína, y voy a ver también esta imagen. O sea, la imagen va a ser similar. El único que va a saber qué virus es quien ha manipulado y dice, ya le he puesto anticuerpo monoclonal contra el sincicial respiratorio, contra influenza, o contra SARS-CoV-2, o contra dengue. Este método es similar, lo que va a variar es el anticuerpo monoclonal que se le agrega, ¿no? Y esto es el PCR en tiempo real, que va a haber estas curvas que nos van a hacer ver la replicación del ARN, ¿no? Acá, esto tiene, por ejemplo, un control negativos, esto es positivo, y entonces para mostrar que en esa muestra está presente el virus, tiene que salir una línea así, ¿no? Y esto es válido, obviamente, para todos los virus respiratorios en realidad. Y en el caso del SARS-CoV-2 o para el diagnóstico del COVID-19, tenemos varios tipos de pruebas, ¿no? Entonces tenemos las pruebas moleculares que se obtienen a través del hisopado, ¿no? Se realizan luego de obtener la muestra con hisopado nasofaríngeo. Las pruebas serológicas, que lo que necesitamos para esto es sangre o plasma. En este caso, estas pruebas serológicas pueden ser la quimioluminiscencia, el ELISA, o también las pruebas inmunocromatográficas, ¿no? Estas pruebas rápidas que se han usado en el Perú, y ambos van a detectar IgM, IgG, que nos indican la presencia de infección. Y actualmente ya se está incorporando las pruebas antigénicas, que para ello también se necesitan el hisopado nasofaríngeo. La diferencia entre una prueba molecular y una prueba antigénica es que la prueba molecular detecta el RNA del virus, como ustedes ven acá, mientras que la prueba antigénica lo que detecta es el antígeno, o sea, la parte externa del virus. Ambas pruebas se aplican en la primera semana de la enfermedad, y las pruebas serológicas, sean rápidas o ELISA o quimioluminiscencia, a partir de la segunda semana de la infección. Y finalmente, ya para terminar, algo que no debieran tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando uno tiene lesiones de este tipo, que tiene la duda, no sabe de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener una tuberculosis, una micosis, un cáncer de piel, no sabemos, ni el más ducho va a acertar acá. Entonces, lo que se hace es un punch, que es un aparatito que tiene, es como un cilindro, un lapicero que tiene un efecto cortante en la parte más distal, ¿no? Entonces, uno debe tomar de esta lesión la parte que está, la parte de la lesión y la parte sana, ¿no? Entonces toma esa muestra, gira, y al girar introduce, y esto tiene un tope, ¿no? Por más que quiera, no lo va a ir metiendo más hasta el músculo, solo queda en la piel. Se extrae esta muestra, y esta muestra debe dividirse por lo menos en
en 4 pedacitos, ¿no? Uno para cultivo de hongos, otro para cultivo de Mycobacterium tuberculosis y otro para la Leishmania. Porque estas son las patologías frecuentes en nuestro país, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, en Europa, para ellos esto, lo primero que van a pensar es que es algún tipo de cáncer, ¿no? De piel, pero o linfoma, qué sé yo. Pero en nuestro medio es importante tener en cuenta estas enfermedades infecciosas, ¿no? Y el cuarto es la histopatología de la inmunohistoquímica. Y con esto sí vamos a diagnosticar si es una neoplasia, ¿no? Entonces, uno va a hacer el diagnóstico no porque sea un trome clínico, sino porque hace un trabajo metodológico de que la estrategia para este tipo de lesiones es hacer esto. Entonces, yo no puedo decir que yo en toda mi vida he visto esto, es una esporotricosis y asumo que es esporotricosis, le doy tratamiento y resulta que es un linfoma de piel, ¿no? O una tuberculosis. Entonces, no hay que corrernos ese riesgo, hay que tener una estrategia de diagnóstico y con eso vamos a ayudar mucho a los pacientes. Bueno, muchas gracias, creo que me extendí el tiempo. No, doctor, ha quedado todo perfecto, todo claro. Muchísimas gracias, de hecho, por su participación, o bueno, por su tiempo también el día de hoy. Esperamos poder contar con usted en próximas actividades y nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes, suerte y a cuidarse en la Navidad. Igualmente, doctor.